Dios le bendiga, Dios le guarde. Estamos estudiando el libro de Mateo en el capítulo 11. Hoy es día de estudio bíblico, verso por verso. Como siempre les digo, es importante estudiar la palabra de Dios, las escrituras, porque ellas nos enseñan el camino de Dios. Ellas nos enseñan los mandamientos del Señor y es necesario estudiarla, escudriñarla, pues el mismo Señor Jesús nos dio ese mandamiento. Y por eso, aleluya, toda la semana estudiamos y aprendemos de la palabra del Señor. Aleluya. Capítulo 11 de Mateo, leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice el encabezado: los mensajeros de Juan el Bautista. Cuando Jesús terminó de dar instrucciones a sus discípulos, se fue de allí a enseñar y a predicar en las ciudades de ellos. Primeramente, primer versículo enseña y dice que el Señor predicaba y enseñaba una y otra vez. Usted va a ver este patrón en la palabra del Señor. El Señor, si somos discípulos de Él, tenemos que hacer lo que Él hacía. A eso fue que Él llamó a todo hombre y a toda mujer en esta tierra, a predicar y enseñar. Anteriormente el Señor había escogido 12 discípulos y lo había enviado a predicar la palabra. Y el Señor los envía y Él no se queda sin hacer nada. Aquí dice que después que le dio instrucción, fue Él mismo a predicar y enseñar. Versículo 2 dice: y al oír Juan en la cárcel los hechos de Cristo, le envió 2 de sus discípulos. Recordemos que está hablando de Juan el Bautista. Juan el Bautista estaba en la cárcel porque él había proclamado, había dicho, aleluya, a Herodes que no podía casarse con la mujer de su hermano. Él se había casado, la había tomado como mujer y eso era prohibido en la palabra de Dios, en la ley, hasta el día de hoy. Y entonces Juan, al declararle el pecado, lo metieron preso. Eso sucede cuando nosotros hablamos la palabra de Dios. Cuando nosotros declaramos el pecado, le decimos a la persona: deja de hacer esto o aquello, viene persecución. Y él, estando en la cárcel, Juan tenía discípulos, personas que estaban respaldando su llamado, personas que eran discípulos de él, aprendiz de él. Y estando en la cárcel vino duda a su vida. Por eso le envía 2 personas hacia Jesús para preguntarle esto. Versículo 3 dice: para preguntarle a Jesús: ¿eres tú aquel que había de venir o esperamos a otro? ¿Por qué Juan le manda a preguntar a Jesús? Acuérdese, Jesús y Juan el Bautista son primos. Eran primos de una forma terrenal, carnal, por familia. Juan el Bautista vio el Espíritu Santo que descendió sobre Jesús y escuchó la voz del cielo de Dios que dijo: tú eres mi hijo amado, en ti tengo complacencia. Pero al estar en la cárcel, al venirle el momento de prueba, le llegó la duda. Y eso pasa con nosotros también. ¿Cuántas veces Dios nos habla, nos da promesa, nos dice cosas y a nosotros se nos olvida? Cuando viene la dificultad y la prueba, se nos olvida que Dios nos prometió y nos habló. Esto le pasa a todos los hombres. ¿Por qué da la Biblia este ejemplo con Juan el Bautista? Porque Juan el Bautista era un profeta. Era un hombre de Dios, enviado por Dios a bautizar. Y aún a él le vino la duda. Le vino la confrontación en su fe. Y oiga lo que Jesús responde. Respondió Jesús y le dijo: id y haced saber a Juan las cosas que oís y ves. Los ciegos ven, los cojos andan,
los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el evangelio. Y bienaventurado es el que no haya tropiezo en mí. Jesús no responde con un argumento, con muchos argumentos y mucha sabiduría y muchos detalles. Él le dice, estas señales hablan de mí. Estas señales hablan de que yo soy el Mesías, el enviado, el escogido. ¿Por qué Juan pregunta esto? ¿Por qué le viene la duda? Porque los judíos en ese tiempo entendían, estando bajo el régimen de Roma, que Jesús venía como un libertador, como un guerrero, como un enviado de Dios para hacerlos libres del cautiverio de Roma, para que ellos ya no paguen taxes, para que ellos no estén bajo la opresión de ese gobierno, para que sacara a Juan de la cárcel. Si él era el libertador, el Mesías, era necesario que lo sacara. Entonces, por eso él le viene la duda, pero Jesús no vino de esa forma como ellos pensaban. Jesús vino para morir por los pecados, vino humilde. Vino la primera vez para lidiar con el problema del hombre en el interior. Porque ¿de qué le valía a ellos ser libres de los romanos si no eran libres de su pecado? Y a eso vino Jesús. Entonces, estas señales hablan de quién es Cristo. ¿Por qué Jesús señala esto? Porque aún hasta el día de hoy hay muchas religiones para aquellos que dudan de quién es el Dios verdadero, porque todos nos hacemos esa pregunta. Yo mismo una vez en mi vida, en mucho tiempo, me hacía la misma pregunta. ¿Cuál es el Dios verdadero? Si existen los musulmanes, si están los hindúes, si es Buda, ¿quién es? Los ateos dicen que no hay Dios, otros creen en los aliens. ¿Cuál es el verdadero Dios? Dios se caracteriza por su poder. Una de las características de él, entre las miles y muchas que hay, él es infinito. Él le señala esto: los ciegos ven, los cojos andan. El hombre no tiene poder para hacer estos milagros. El hombre no tiene la capacidad. Y yo creo que una de las cosas que el Señor fue inteligente en venir en un tiempo, no como este, que hoy hay cirujanos y todo tipo de cosas y tecnología, vino en un tiempo donde no existía eso, para que se entienda que los milagros y las señales eran sobrenaturales. De que en él vivía Dios, estaba el Espíritu Santo, que era Dios encarnado, que antes de él nunca hubieron milagros así, en la cantidad como él los hizo. Y de la forma que los hizo. Y él le da este mensaje a Juan el Bautista. Vaya y díganle que esto pasa. Bienaventurado el que en mí no haya tropiezo. El que ve mi vida y se da cuenta que yo soy el Mesías. Que no he pecado, que no he hecho lo malo, sino que le he hecho bien a la humanidad. Versículo 7 dice, mientras ellos se iban, comenzó Jesús a decir de Juan el Bautista, de Juan a la gente, ¿qué salisteis a ver al desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? Una caña sacudida por el viento. Cuando Jesús habla de esto, se representa una vara, aleluya. El viento cuando se la lleva, la derriba. Pero Juan era un hombre que estaba en el desierto, que predicaba la palabra fuertemente, era un hombre de carácter. ¿O qué salisteis a ver? ¿A un hombre cubierto de vestiduras delicadas? He aquí los que llevan vestiduras delicadas en las casas de los reyes están. Él está diciendo, ustedes fueron al desierto, porque Juan estaba en el desierto y bautizaba en el Jordán. Juan era un profeta separado. Hay muchos que se dicen hoy profeta y no andan separados. El profeta de Dios anda en la intimidad, y así andaba Juan. Por eso dicen el desierto. Y por eso él hace la comparación. Él está reconociendo a Juan como un profeta.
Y le está diciendo, los que están bien vestidos y bonitos están en los palacios. Allí no están los profetas, pero ustedes salieron a ver a un hombre de Dios en el desierto. ¿Pero qué salisteis a ver? A un profeta. El mismo Jesús lo dijo. ¿Qué saliste a ver? A un profeta. Sí, os digo, y más que profeta. Porque este es de quien está escrito: he aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Esto es una profecía que está en el libro de Isaías, donde habla que Elías, el profeta Elías, iba a venir a prepararle el camino al Señor. Cuando un rey o un gobernador o un presidente va a otra nación, hay un mensajero, hay un embajador que va delante de él y anuncia su llegada. Mira, aquí viene, prepárense, el rey viene, preparen todo. Y este fue Juan. Él vino a decirle a la gente: arrepiéntanse, que el Mesías ya viene. Nosotros representamos esa generación de Juan el Bautista, que le estamos diciendo al mundo: Cristo viene. Y a Juan el Bautista hubieron unos que les creyeron y hubieron otros que no le creyeron. Eso es así. Y así mismo hoy, un grupo nos creen, los que están para salvación nos creen, y los que están para perdición no nos creen. El Señor dice: más que profeta. De cierto os digo, entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista. Pero el más pequeño en el reino de los cielos mayor es que él. ¿Sabe qué quiere decir eso? Jesús está hablando de él en ese versículo. De cierto os digo, entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista. Pero el más pequeño en el reino de los cielos es mayor que él. ¿Sabe quién es el más pequeño? ¿Por qué Jesús es el más pequeño? ¿Sabe por qué? La Biblia dice que Jesús se humilló hasta lo sumo. No hay otro que se haya humillado más que Jesús, que desde los cielos se despojó de su gloria. Dios se despojó de su gloria y de su poder para venir a hacerse un hombre, a ser ultrajado, humillado, a servirle a su propia creación. ¿Qué rey de las naciones y qué rey en este mundo, en la historia, se ha quitado su realeza para servirle al pueblo? Como Jesús hizo. ¿Qué rey ha dado su vida como Jesús? Por eso él dice: el más pequeño en el reino de los cielos es mayor que él. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Recordemos que hemos estudiado y hemos hablado que el reino de los cielos no es algo físico. Jesús dijo: el reino de Dios ya está en medio de ustedes. El reino no va a venir de una forma física, sino que ya está. El reino espiritual, el reino de los cielos es invisible, donde hay ángeles, demonios, principados, donde hay una guerra entre el bien y el mal, donde está el Espíritu Santo operando. Jesús dijo que él no hacía los milagros, sino el Padre que estaba en él. Cosas invisibles se materializaban. Y él dice: el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. ¿De qué violencia está hablando Jesús? De que en ese tiempo, desde que Juan empezó a predicar y a decirle a la gente: arrepentíos porque el reino de los cielos está entre vosotros. El reino de Satanás, que era el que estaba gobernando en la tierra,
estaba levantándose en contra de esa voz y esa palabra. Y cuando Jesús se levanta a echar fuera demonios y a proclamar la palabra de Dios, entonces los demonios en la gente se activan para hacerle la guerra a aquellos que creen al evangelio. Hasta el día de hoy hay violencia, hay guerra, porque en ese tiempo tú creer en Jesús era un problema. Los judíos te echaban fuera de la sinagoga. Tú tenías que ser un violento. Tú tenías que arrebatar la bendición, el reino. Creer en el evangelio, creer en Cristo. Eso es lo que quiere decir la violencia. De que no importa que me ultrajen, de que me persigan. No importa lo que Satanás haga, voy a creer en Jesús. Aunque me boten de la casa, aunque mis padres me deshereden. Porque los judíos y aún los árabes, cuando tú crees en Cristo, muchas veces te desheredan como hijo. Por eso el Señor dice, sufre violencia, y solamente los violentos, los valientes, esto es para valientes, que estén dispuestos a dar su vida por esta verdad del evangelio que han creído. Versículo 13 dice, porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. Porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. Y si queréis recibirlo, él es aquel Elías que había de venir. El mismo Jesús nos da esa revelación, esa interpretación. Hemos hablado antes que Elías, el profeta que se fue al cielo, va a venir en estos últimos días. Pero la escritura le da una doble interpretación o una doble profecía. De que iba a venir un hombre en el espíritu de Elías, pero también iba a venir otro en la venida de Cristo. Porque la primera y la segunda venida del Señor, los judíos creían que eran en una sola. Y el Señor entonces, a través de venir la primera vez y morir por los pecados, luego va a venir en otra segunda vez ahora. Pero los judíos no tenían esa revelación. Más no tenían la revelación de que el Juan el Bautista iba a venir en el espíritu de Elías. Incluso se vestían iguales. Y mira que Elías hacía milagros. Juan el Bautista nunca hizo un milagro. Según la escritura no lo registra. Y Jesús el Señor le llama mayor que cualquier otro profeta de antes, porque fue el que anunció y preparó el camino delante del Señor. El que tiene oído, y aclarar algo antes de continuar. En el versículo 13. Cuando Jesús dice, porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan, el Señor se está refiriendo a la venida del Señor. No que ellos profetizaron hasta ahí y ya no han profetizado más para el futuro. Porque los profetas de por sí, Daniel profetizó la venida de Cristo. Daniel profetizó de los últimos días. Entonces no hay gente que se agarra de ese versículo para decir ya no hay profetas y la Biblia y los profetas profetizaron solamente hasta. Eso no es lo que Jesús está diciendo ahí. Amén. Porque contradice las escrituras si vamos a esa lógica. El que tiene, ¿dónde nos quedamos? 14. Y si queréis recibirlo, él es aquel Elías que había de venir. El que tiene oídos para oír, oiga. Mas, ¿a qué compararé esta generación? Es semejante a los muchachos que se sientan en las plazas y dan voces a sus compañeros. Oiga cómo Jesús compara a esa generación que lo estaba escuchando. Y aún a esta se puede aplicar esta palabra. Diciendo, os tocamos flauta y no bailasteis. ¿Qué quiere decir esto? Cuando usted toca instrumento, ¿verdad? Es para que la gente baile, ¿sí o no? La música hace que tu cuerpo tome un ritmo. Entonces, él le dice, os tocamos flauta y no bailaste. El propósito por el cual le tocamos y ustedes no quisieron bailar. Os endechamos y no lamentasteis.
La endecha, por ejemplo, cuando se muere una persona que están de luto, eso es endechar, causa de tristeza. No lamentasteis. O sea, ni quieren la alegría, ni tampoco la tristeza. Son neutros, no quieren una u otra. Y el reino de Dios es uno o otro, o el cielo o el infierno, o la salvación o la perdición, o la luz o la tiniebla. No hay lugar en medio. No hay lugar neutro con Dios. O eres de Satanás o eres de Dios. Entonces el Señor le dice, o para hacerle entender un poquito más, le dice, porque vino Juan, que ni comía, ni bebía, y dicen, ¿tienen demonio? A Juan le decía, tú tienes un demonio, tú vives en el desierto, tú eres raro, tú ayunas mucho, tú no comes. Comía langosta y miel silvestre. Y vino entonces el Hijo del Hombre, hablando Jesús de él mismo, este título que quiere decir el Hijo del Hombre o Dios, que come y bebe, y dicen, he aquí un hombre comilón y bebedor de vino, amigo de publicanos y de pecadores. El Señor le está diciendo a ellos, vino Juan, que era de una forma un hombre santo, un hombre en el desierto, un hombre que ayunaba, un hombre que estaba lejos del pecado. Y dicen que tienen demonio. Y vengo yo, que estoy salvando a los pecadores, que me reúno con pecadores publicanos para hacerlos venir al reino, que donde me invitan voy a comer y como y bebo vino, y como quiera no creen. Ni a uno ni al otro, ni bueno ni malo, nada. No quieren creer a nadie, quieren seguir en su misma forma. Y así hay una generación hoy. Critican a los evangélicos, critican a los católicos, critican todo tipo de religiones, pero no siguen a ninguna. Se les predica la palabra, no siguen a ninguna. Pero oiga lo que Jesús dice, pero la sabiduría es justificada por sus hijos. ¿Qué quiere decir esto? Hay muchos que no le creyeron ni a Juan ni a Jesús, pero hay otros que sí le creyeron y se vio resultado en su vida. Y asimismo nosotros hemos creído al Mesías, hemos creído a Dios y tenemos testimonio. Todo el que es cristiano de verdad tiene un testimonio del antes y el después. De que creyendo a Jesús hubo un cambio, un beneficio, una bendición. Y a través de nosotros, nuestra fe, podemos condenar esos que no creyeron. Aquellos que sí le creyeron a Jesús en ese tiempo. Por eso dice, la sabiduría será justificada por los hijos. Los que sí creyeron, estos condenarán a aquellos porque hubo evidencia. El Señor le está diciendo a aquellos incrédulos, esos que creyeron, se le va a dar galardón, se le va a dar recompensa. Hay una prueba de que yo soy el Mesías, de que verdaderamente yo fui enviado por Dios. Aleluya. Versículo 20 dice el encabezado, hayes sobre las ciudades impertinentes. Por aquí viene hablando el Señor. Impertinentes. Impenitentes. Amén. Entonces comenzó a reconvenir a las ciudades en las cuales había hecho mucho de sus milagros. Mira que el Señor siempre señala los milagros, las señales, porque cualquiera puede venir a predicar. Cualquiera puede venir a decir, yo tengo el Dios verdadero, créanme. Cualquiera puede decir, yo soy el Mesías. ¿Cuántos hombres han dicho por ahí que son el Mesías y que son el Cristo? Está Mohammed, está Buda, está todo tipo de religiosos y religiones por ahí. Han dicho, yo soy el Salvador.
Pero el Señor dice, miren los milagros. Y a través de los milagros y las señales, entonces creían la palabra. Porque es una señal sobrenatural. Había hecho muchos de sus milagros porque no se habían arrepentido, diciendo, ay de ti, Corazín, ay de ti, Betsaida, que son dos ciudades. Porque si en Tiro, otra ciudad, y en Sidón se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en vosotras, tiempo ha que se hubieran arrepentido en silicio y en ceniza. Silicio, le he explicado antes, era un saco que se ponían para mostrar luto, era un saco incómodo. Y la ceniza, cuando se quemaba madera o lo que sea, quedaba ceniza, se la untaban en el cuerpo, en la cabeza, se echaban tierra encima. Es una práctica judía para demostrar luto, para mostrar humillación. La Biblia dice, del polvo fuiste tomado y al polvo volverás. Es una forma de decir, mira Dios, soy polvo. Soy una creación que tengo debilidades. Me humillo delante de ti, reconozco que tú eres mi creador. Hoy en día eso casi no se practica. Hay unos cuantos que lo practican y le dicen loco, pero la Biblia respalda eso. El Señor le está diciendo, estas ciudades pecaminosas, malas, si yo hubiera predicado allí y hubiera hecho los milagros, ellas se hubieran convertido. Pero le llama la atención donde él sí predicó, donde él sí hizo milagros y le dice, ellos se hubieran convertido si ustedes hubieran tenido el privilegio. Por tanto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para Tiro y para Sidón que para vosotras. Niveles de castigo en el reino, en la perdición. Niveles de castigo hay en el infierno, dice la Biblia, conforme a esto. Y luego señala a Sodoma y a Gomorra diciendo, y tú, Capernaum, que eres levantada hasta el cielo, hasta el Hades serás abatida. Porque si en Sodoma se hubiera hecho los milagros que han sido hechos en ti, habría permanecido hasta el día de hoy. Por tanto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma que para ti. Algo que el Señor me ministraba el otro día era que, ayer mismo, el Señor fue enviado a la tierra de Israel, a Jerusalén. Él no salió de ese entorno. Él solamente fue y predicó a la casa perdida de Israel. Él no fue enviado a otro lugar. Él no se salió de su asignación. Y el Señor está hablando de estas ciudades que están fuera de Israel. Ciudades que son gentiles. Por eso es la señal y le dice, ustedes que son la generación de Abraham, que debieron creer como su padre creyó. Ustedes no me han creído. Las señales y los milagros que yo estoy haciendo, su corazón se ha endurecido. La ley los ha endurecido a ustedes. Si yo hubiera ido y hubiera hecho esos milagros en esas otras ciudades, ellos hubieran creído hace rato y se hubieran sido salvas. Pero ahora en el día del juicio, en el día del castigo, a ustedes se le va a dar mayor castigo. ¿Por qué? Porque mientras más señales tú ves, mientras más Dios te revela, mientras más tú conoces de Dios, menos justificación hay. El castigo para los cristianos que se pierden o para los que fueron supuestamente cristianos, que conocieron la palabra, que conocieron la verdad, personas que han escuchado esta palabra, este evangelio, no van a tener excusa. Por eso nosotros proclamamos esta palabra día y noche, en cada momento, a cada rato, las publicamos en las redes sociales, le advertimos al mundo que Cristo viene. ¿Para qué? Porque no van a tener excusa. Nadie va a tener excusa.
de que se le habló, de que se le predicó, de que se le mostró señales, de que se le mostró evidencia. Dice el versículo 25, y con esto terminamos hasta el 30. En aquel tiempo respondiendo Jesús dijo: Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. El Señor aquí habla algo muy claro que si nosotros lo entendemos, vamos a tener mucha victoria. El Evangelio es una revelación. Una revelación es algo que está encubierto, escondido. Oiga, ¿quién lo escondió? Dios. ¿De quién? De los sabios, de los que se creían entendidos. Es difícil para una persona muy inteligente, esa gente que son muy sabios y se dedican a la ciencia y a la universidad y al conocimiento humano, se le hace difícil muchas veces venir a los pies de Cristo, porque están llenos de mucha sabiduría, están llenos de mucho conocimiento terrenal, se apoyan en esa sabiduría, en ese conocimiento. Y el Señor les dice, hablando de los fariseos, hablando de estos que se creían que sabían la ley ya, que no se le podía enseñar. El Señor vino a enseñarles cosas nuevas, porque ellos limitaron a Dios creyendo que ya con saber las escrituras se lo sabían todo. Y el Señor dice: te alabo, porque escondiste estas cosas. Por eso el Señor hablaba en parábolas y dice: para que aquellos viendo no vean, y escuchen no puedan escuchar y no se arrepientan y yo los salve. Porque Dios, para que tú recibas su revelación y su conocimiento, tienes que humillarte. Pero el mucho conocimiento te engríe. El mucho conocimiento te engrosa el corazón, te lo endurece. Pero el Señor decidió revelárselos a los niños. ¿Qué el Señor está diciendo con los niños? Aquellos que son humildes. Aquellos que son, aleluya, que se humillan delante del Señor, que son como niños. El Señor dijo: dejad que los niños vengan a mí, porque de ellos es el reino de los cielos. Nadie puede entrar al cielo a menos que no sea como un niño. Como un niño inocente, humilde. Tú lo llamas y viene. Muchas veces tú le das un castigo al niño y él no te guarda rencor, sino que viene adelante de ti, te perdona. Entonces el Señor dice esta palabra, no a los sabios, sino que el libro de Corintios dice que Dios cogió la escoria, lo menospreciado, lo que no es sabio, lo que estaba menospreciado por el mundo, escogió Dios. Aquellos Dios decidió revelarle el reino. Nadie puede venir a Cristo a menos que el Padre se lo revele. Versículo 26 dice: sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre. Dice todas. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre. Quiere decir cielo, tierra, quiere decir la adoración, la alabanza, la autoridad. Por eso hay mucha gente que no entiende por qué nosotros alabamos a Jesús. El libro de Apocalipsis dice que Él es digno de alabanza, de toda adoración, de sentarse a la diestra del Padre. Él, aleluya, siendo Dios, se despojó, se hizo un hombre y siendo hombre vivió perfectamente y es digno como hombre de sentarse a la diestra de Dios y recibir la misma adoración del Padre y recibir la misma alabanza, porque Él es perfecto igual que el Padre. Y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoce a alguno sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar.
Santo, es poderoso. ¿Quién revela el Padre? Jesús. El que quiere conocer a Dios, primero tiene que venir a Jesús para conocerlo. No hay otro camino. No hay otra forma. Hay mucha gente que dice, un musulmán me dijo a mí, tú y yo creemos en lo mismo, aunque creemos diferente, pero vamos al mismo Dios. No. Jesús dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Nadie viene al Padre sino a través de mí. Jesús dijo, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Él dijo, el Padre es en mí y yo en él. Somos uno. Para conocer a Dios, tengo que venir a Cristo para saber su carácter, su forma. De la forma en que Jesús vivió, de la forma en que Él hizo milagros, de la forma en que Él se manejó en la tierra, es la misma forma como el Padre se maneja. Por eso Jesús dijo, todo lo que yo veo al Padre hacer, yo también lo hago. Para conocer aún a Jesús, el Padre tiene que entonces revelármelo. Es una revelación. Oiga lo que dice, vamos, oiga bien esto, que esto es bien profundo. Nadie conoce al Hijo sino el Padre. Y nadie conoce al Padre sino el Hijo. Hay una comunión, una relación entre ellos, una unidad, que para yo entrar ahí, para yo tener esa revelación, tiene Cristo Jesús que abrirme el entendimiento y la mente. Si no, por más que hay gente que han leído este libro completo de atrás para adelante y lo estudian y no conocen a Dios. No lo conocen. Porque esto no es por un conocimiento humano. Esto es una revelación espiritual. Entonces Jesús dice en el versículo 28, venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Ningún otro hombre, ningún otro filósofo, ningún ser humano en la historia ha podido decir estas palabras. Venid a mí. Jesús se señala a él. ¿Sabe por qué? Porque él sabe quién es. Él es el Salvador de la humanidad y del mundo. No es arrogancia. No es de arrogancia saber que yo, si tengo la salvación, tú me necesitas a mí. Por eso él dice, venid a mí. No ven, oiga bien, y no quiero que me malinterprete con esto. Jesús no dice, vayan a una iglesia. Jesús no dice, vayan aquí o allá, o hagan esto, o hagan tal sacrificio. Él dice, no, venid a mí. Yo soy el descanso. Yo soy la paz. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso. ¿Cómo es el carácter de Jesús? Es manso. Es humilde de corazón y hallaréis descanso para vuestras almas. Todo lo que el hombre anda buscando en la vida es tener paz. El hombre busca en su interior, en lo más profundo de su ser, puede desear muchas cosas, pero principalmente lo que el hombre necesita es amor, ser amado, tener paz y tranquilidad. Y Jesús le está diciendo a la humanidad, venid a mí, aprended de mí y van a poder tener descanso para vuestras almas. Yo soy la paz que necesita. Yo soy la vida que necesita. Yo soy el gozo que necesito. Todas estas cosas no son algo material. Es una persona, se llama Jesús. Llevad mi yugo. ¿Sabe por qué Jesús dice llevad mi yugo? Porque Satanás tiene un yugo. Un yugo
es algo que le ponían a los bueyes, o le ponen todavía, para que ellos, cuando vayan junto con otro buey amarrado, una cosa de madera, van juntos arando la tierra. Y por ese yugo tú los dominas y los controlas. El yugo del mundo es el pecado. El yugo del mundo te hace hacer cosas malas. El yugo de Satanás hace que tú vivas una vida en desobediencia a Dios. Cuando tú vienes a Cristo, Jesús no te deja sin yugo. Él te quita el yugo del mundo y te pone su yugo. Su yugo es sus mandamientos. Por eso Él dice: llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. No es un yugo para matarte. Lo que Jesús te exige no es para que tú vivas una vida miserable. Mucha gente no viene al evangelio porque creen que solamente en el pecado hay satisfacción y gozo, y que la vida cristiana es aburrida. Tengo que obedecer, tengo que hacer esto y tantos mandamientos. Pero la Biblia dice que el yugo de Jesús es ligero y que es fácil. Él te ayuda y tú puedes llevarlo. Obedecer sus mandamientos, lo que Él dice. ¿Para qué? Para que tengas paz y tranquilidad. Amén. Aleluya. Pues entonces hasta aquí lo dejamos. Vamos a continuar en el capítulo 12 la semana que viene. Espero que hayan aprendido algo. Aleluya. Y que Dios le bendiga, que Dios le guarde. Será hasta la próxima.